cómo se define el determinante de una matriz cuadrada y qué utilidad le vamos a dar en segundo de bachillerato. Una vez que hemos estudiado el método de Gauss, tanto para matrices como para sistemas de ecuaciones, ahora vamos a empezar a trabajar con determinantes. Y vais a comprobar que muchos de los ejercicios que hemos hecho por Gauss lo vamos a resolver ahora utilizando la técnica de los determinantes. Una primera pregunta sería decir, bueno, si ya sabemos resolver sistemas de ecuaciones por el método de Gauss y ya sabemos obtener el rango de una matriz por el método de Gauss y ya sabemos decidir si una matriz admite inversa por el método de Gauss, ¿por qué vamos a estudiar ahora otro operador matemático para resolver el mismo tipo de ejercicio? Las razones serían 4. En primer lugar, porque buscamos un método más eficaz, más rápido, por así decirlo, para obtener el rango de una matriz. Si repasáis los ejercicios que hemos realizado de rango de matrices, cuando aparece un parámetro y la matriz es grande, 3×4, 4×3, al hacer ceros con el método de Gauss lleva tiempo. Y de cara a un examen, donde el tiempo es importante, si conseguimos encontrar un método que nos reduzca el tiempo de resolución, pues será bienvenido. Además, si somos capaces de resolver bastante rápido el rango de una matriz, podremos aplicar el teorema de Roche-Frobenius, aquel con el que terminamos el bloque de sistemas de ecuaciones y matrices, lo vamos a aplicar de una manera eficaz para estudiar los tipos de solución de un sistema. Sabíamos que Roche-Frobenius, con lo que sabemos hasta ahora, era poco eficiente porque para poder estudiar el rango de las matrices correspondientes tiene que aplicar primero el método de Gauss. Ahora, si soy capaz de determinar el rango de la matriz del sistema, la matriz ampliada, sin tener que aplicar primero el método de Gauss, lo vamos a hacer por determinantes, pues el teorema de Roche-Frobenius tendrá sentido poder aplicarlo. Otra razón es que, además de estudiar el rango de los determinantes, es que podremos decir rápidamente cuándo una matriz admite inversa o cuándo una matriz no admite inversa. Sabemos que una matriz admite inversa cuando el rango coincide con la dimensión de la matriz cuadrada, pues si sabemos de manera rápida calcular el rango de una matriz, también vamos a saber de manera rápida determinar cuándo una matriz admite inversa y cuándo no la admite. Y por último, y esa será quizás la gran novedad del tema, con el concepto de determinante vamos a poder calcular la inversa, un tercer método para calcular la inversa, ya sabemos el método directo y el método de Gauss-Jordan. Con determinantes vamos a poder calcular la inversa de una matriz y también con determinantes vamos a definir la regla de Cramer que nos va a permitir resolver de manera también bastante corta sistemas compatibles determinados, sistemas con solución única. Para poder entender mínimamente qué es el determinante de una matriz cuadrada, hay que definir el concepto de permutación. Ahora mismo en pantalla tenéis una matriz cuadrada de orden n, donde tenemos n filas organizadas con n columnas. Esto es una matriz cuadrada de dimensión n. Vamos a dar unas pinceladas del concepto de permutación porque lo vamos a necesitar para entender cómo se calculan los determinantes de las distintas matrices. Pensar una serie de elementos ordenados como viene en pantalla, B1, B2, B3, B4. Vienen ordenados por su índice de manera ascendente de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. A estos elementos, con estos subíndices, vamos a considerar que es la permutación principal y vamos a empezar a cambiar de orden algunos de esos elementos. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo ahora hago B1, B3, B2, B4? Todo el mundo comprende que respecto a la permutación principal hemos cambiado el orden del segundo término con el tercero. ¿Qué ocurre al cambiar el orden del segundo con el tercero? Pues fijaros, el término primero sigue estando antes que el tercero y antes que el segundo y antes que el cuarto. Eso lo cumple exactamente igual que la permutación principal. El término cuarto sigue siendo el último de los términos. Eso también lo cumple junto a la permutación principal. Pero al cambiar el segundo con el tercero, fijaros, el tercero va antes que el segundo. Cuando eso ocurre, cuando mirando los elementos 2 a 2 encontramos que hay una inversión en el orden, como en este caso entre el segundo y el tercero, diremos que esos términos están invertidos y en este ejemplo que ahora estoy marcando en pantalla, diremos que el índice de permutación es 1, porque hay dos elementos que han cambiado su orden respectivo entre sí. Pero si pensamos un poquito, dado 4 elementos de partida de la permutación principal, hay muchas formas, muchas combinaciones posibles de organizar estos elementos. Otra forma sería, por ejemplo, la que tenéis aquí en pantalla.
tercer elemento, B3, segundo, primero y cuarto. Ahora hemos permutado el primer elemento con el tercero. El B3 pasa a la primera posición y B1 pasa a la tercera posición. ¿Qué ocurre cuando permutamos los elementos primero y tercero? Pues si os dais cuenta, B3 ahora mismo está delante del segundo y delante del primero. Se ha invertido respecto a otros dos elementos. Y B1 está después del segundo elemento y está invertido respecto al segundo elemento. Fijaros que no me voy a preguntar cómo está el primero respecto al tercero porque ya lo he considerado al inicio. Considero que el tercero está invertido respecto al primero y al segundo, ¿vale? El proceso correspondiente primero con el tercero va aquí incluido y veo que el primero está invertido respecto al segundo. Hay tres inversiones de parejas de elementos y el índice de permutación vale 3. ¿Por qué estoy insistiendo en el concepto de índice de permutación? Porque aparece la definición del concepto de determinante. Si no entendemos este concepto de permutación relacionado con ejercicios de combinatoria, que suele estudiarse entre tercero y cuarto de secundaria, si no entendemos este concepto de permutación, es imposible que podamos comprender el concepto de determinante. Podemos aplicar la fórmula del determinante, pero no entenderemos el motivo de por qué se aplica de esa manera concreta. Pues con estos dos ejemplos, ¿vale?, de permutación vamos a definir los determinantes de una matriz cuadrada. En primer lugar, vamos a definir que el determinante es una aplicación matemática, es decir, es una operación matemática que hace cosas, pues nos permite calcular cosas. Eso significa una aplicación matemática que es capaz de generar cosas nuevas y a cada matriz cuadrada le va a asociar un número real. Cada matriz cuadrada de orden n va a tener asociado un número real. Por lo tanto, el determinante va a ser una operación matemática que va a generar un número real único asociado a cada matriz cuadrada. ¿Y cómo se define el determinante? Pues aquí viene un ejemplo primero de cómo se denotaría, ¿vale? Si yo tengo una matriz de orden n por n, esto es una matriz, cuando lo represento con sus paréntesis característicos a la izquierda y a la derecha. Lo que tengo aquí debajo es un determinante, cambio los paréntesis por estas barras verticales que recuerdan a las barras de valor absoluto. Y como es el determinante de la matriz A, se suele escribir de dos maneras, o bien det A, determinante de A, o bien la matriz A colocada entre barras. Esto no es el valor absoluto, ¿vale?, porque no tenemos un número, esto es una matriz, esto es el operador determinante que se expresa de manera compacta con esta simbología. Pues bien, una vez que sabemos cómo se expresa de manera de notación el determinante, su definición, lo tenemos aquí en pantalla, es una definición un poco engorrosa y muchas veces se rehuye de la definición y se empieza a aplicar, pero es bueno que nos paremos un poquito para entenderlo. La voy leyendo y la voy explicando y una vez que la entendamos mínimamente empezaremos a aplicarla y veremos que hay algunas reglas mnemotécnicas que nos facilitan en no tener que sabernos la definición un poco de memoria. El número, ¿vale?, el determinante va a ser el número real A, ya lo hemos escrito así, entre sus barras, asociado a una matriz cuadrada, ¿vale? Se calcula, el determinante de la matriz se calcula como la suma de todos los productos de n factores, ¿vale? Pensad que si tengo una matriz de orden 3, pues van a aparecer productos de 3 términos, cada uno de los cuales contiene o un solo elemento de cada fila y un solo elemento de cada columna, es decir, no puede haber dos elementos que pertenezcan a la misma fila ni dos elementos que pertenezcan a la misma columna, manteniendo siempre el orden 1, 2, 3 hasta n en el subíndice que indica la fila y vamos a ir permutando, realizando inversiones en los subíndices que acompañan a la columna y por cada inversión que se produzca en esos subíndices la vamos a ir contando y si el número total de inversiones es impar, antepondremos un signo menos y si el orden o el número de inversiones que se producen es un número par, vamos a anteponer el signo más. Por eso ponemos aquí que anteponiendo a cada sumando dentro del producto, dentro de la suma, el signo más o el signo menos, según sea par o impar, el índice de las permutaciones de las columnas. Como la definición es un pelín engorrosa, vamos a intentar entenderlo con ejemplos de determinantes sencillos. Vamos a empezar con un determinante de orden 1, otro de orden 2 y otro de orden 3. Y ahí vamos a cortar en este primer vídeo dedicado a determinantes y más adelante veremos cómo calcular el determinante de matrices de orden 4 y superior.
Vamos a comenzar con el determinante de una matriz cuadrada de orden 1. ¿Qué es una matriz cuadrada de orden 1? Pues es un número, un coeficiente, organizado en una única fila y en una única columna. Pues bien, ¿cómo se calcula el determinante de una matriz cuadrada de orden 1? Aplicando la definición, solo tendríamos un coeficiente, que sería el coeficiente 1, 1, fila 1, columna 1. Como los determinantes están formados por suma de productos y en cada producto hay tantos términos con la dimensión de la matriz, solo hay un único término, el determinante de esta matriz directamente vale 3. El coeficiente de la matriz de orden 1 va a generar el valor del determinante. El coeficiente de la matriz de orden 1, en este caso vale 3, genera el valor del determinante. Esto sería para matrices de orden 1. Vamos a complicarlo un poquito con matrices de orden 2. Vamos al determinante de una matriz de orden 2. Aquí tenemos una matriz cuadrada de orden 2 con sus 4 coeficientes A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Escribimos la notación de determinantes donde ponemos nuestras barras verticales y fijaros cómo se define el determinante para una matriz de orden 2. Los productos son 2, ¿vale? Van a aparecer dos productos. Por norma general, si tengo una matriz de orden 2, pues va a aparecer 2 factorial, que son 2 productos. Si tengo una matriz de orden 3, va a aparecer 3 factorial, que son 6 productos. Si tenemos una matriz de orden 4, va a aparecer 4 factorial, que van a ser 24 productos, ¿vale? Pues en este caso vamos a tener 2 factorial productos, que son 2 productos distintos. Fijaros que en cada sumando aparece siempre el subíndice de la fila, primero el 1 y después el 2, aquí también primero el 1 y después el 2. En cada producto aparece un elemento que pertenece a la fila 1, ¿vale? Y un elemento que pertenece a la fila 2, pero no pueden compartir la columna. Por eso se multiplica el A11 con el A22 y el A12 A21. ¿Por qué se multiplica de esta manera? Pues como dije en la definición, se fija el orden de las filas, primero el 1 y después el 2, y ahora se hacen todas las combinaciones posibles con las columnas. Pues primero la combinación 1, 2 y a continuación la combinación 2, 1. Cuando tenemos que combinar dos términos, solo hay dos combinaciones posibles. Han cambiado su orden 1, 2 y bien 2, 1. ¿Por qué aparece el factor A1, 1 y A2, 2 con signo más? Porque aquí no hay ninguna inversión. No hay ninguna inversión en el orden que aparecen los subíndices. ¿Por qué aquí aparece el signo menos? Porque fijaros, el índice de la columna aquí vale 2, el índice de la columna vale 1, hay una inversión en ese orden y hemos dicho que vamos a anteponer el signo menos cuando el índice de la permutación sea negativo. Sea impar, perdón, cuando el índice de la permutación sea impar. ¿Cómo va a quedar? Pues una regla sencilla es coeficiente de la diagonal principal menos coeficiente de la diagonal secundaria. Coeficiente de la diagonal principal menos coeficiente de la diagonal secundaria. Y eso es mucho más sencillo que recordar toda la definición. Vamos a verlo con un ejemplo. La matriz de orden 2, que sería 2, 1, 3, 5, su determinante sería producto de los coeficientes de la diagonal principal, 2 por 5, aquí lo tenemos, menos el producto de los coeficientes de la diagonal secundaria, 1 por 3. 2 por 5 vale 10, 1 por 3 vale 3, pues nos queda 10 menos 3 igual a 7. Resultado final de este determinante sería 7. Determinante, un número real asociado a la matriz cuadrada. ¿Qué ocurre si nuestra matriz de orden 3? Pues los productos van a ser 6, van a aparecer 6 productos que están sumando y la expresión es un poco más larga de poder razonar. Aquí tenemos una matriz de orden 3, ¿vale? Con sus 3 filas y sus 3 columnas, tenemos 9 coeficientes, la notación de determinante y ya aparece este chorrón considerable para poder memorizarlo. Pero sí es importante que intentemos comprenderlo. Fijaros que son 6 productos los que aparecen, como la matriz de orden 3 y 3 factorial sería 3 por 2, pues serían 6 términos los que aparecen sumando. Fijaros que los subíndices de las filas siempre van en el orden 1, 2, 3. Fijaros que siempre es el primer subíndice 1, 2, 3, el siguiente 1, 2, 3, así hasta el final. Y lo que vamos a hacer es realizar todas las permutaciones posibles con los subíndices que indica la columna. Pues empezamos primero con la permutación 1, 2, 3, luego la permutación 1, 3, 2, vamos cambiando de orden algunos coeficientes, luego la 2, 1, 3, la 2, 3, 1, 3, 1, 2 y 3, 2, 1. Dado 3 elementos 1, 2, 3 que indica el subíndice de la columna, hay 6 formas distintas, 6 permutaciones distintas para poder ordenarlo. ¿Qué vamos a hacer con cada una de esas permutaciones? Contar cuántas inversiones hay.
Aquí al tener 1, 2, 3 en los índices de las columnas no hay ningún tipo de inversión, por lo tanto hay 0, el índice de permutación vale 0, por lo tanto aparece un signo más, pero fijaros en el siguiente término, aparece 1, 3, 2 en los subíndices de las columnas. Queda claro que 3 y 2 están permutados, hay una inversión, como al ser el índice de permutación igual a 1, se antepone el signo negativo. Índice de permutación impar se antepone el signo negativo. Pues donde aparece un signo negativo, significa que ha habido un índice de permutación impar, y donde aparezca un signo positivo significa que hay un índice de permutación par. Como recordar el orden de estos 6 productos a través de la definición es un pelín complicado, existe la regla práctica de la regla de Sarrus, que nos va a permitir razonar de manera sencilla y asequible determinantes de orden 3. Pensad que esto es para determinantes de orden 3, que si fuese de orden 4 tendríamos, como he dicho antes, 24 productos distintos y tener que razonarlo a partir de la definición, pues la cosa pinta un poco durilla. Pues bien, ¿qué nos dice la regla de Sarrus? Pues vamos a ver 3 formas distintas de aplicar la regla de Sarrus. Vamos a hacer con un ejemplo. Esta matriz de orden 3, fijaos los coeficientes, 1, 3, 3, 1, 2, 0, 4, 1, 1, la notación de determinante, repito, siempre que veamos las rayas verticales no es un valor absoluto, sino que estamos aplicando el determinante de una matriz cuadrada, pues nos dice, cogemos la diagonal principal y multiplicamos los términos, 1 por 2 por 1, por eso aparece aquí 1 por 2 por 1. Y ahora vamos a realizar una especie de triángulos dentro del determinante, ¿vale? O dentro de la matriz, si queremos, si estamos aquí señalando con esta matriz de partida, pues vamos a hacer una especie de triángulos donde tengan un lado paralelo a la diagonal principal. Pues fijaros, si la diagonal principal es la línea que va por 1, por 2, por 1, también tendremos este triángulo que tiene una línea que va de 3 a 0, esta línea sería paralela a la diagonal principal y luego de 0 hasta 4 y volvemos de 4 hasta 3. Pues este triángulo cuyos vértices están formados por 3, 0, 4, si multiplicamos los términos nos genera 3 por 0 por 4. También tendríamos este triángulo que empieza en 1 termina en 3, hay un lado que sería paralelo a la diagonal principal y tenemos el producto 1 por 1 y por 3. Esos 3 primeros productos van siempre sumando. Repito, estos 3 productos, a partir de la diagonal principal, se forma una especie de triángulos que tengan un lado paralelo a esa diagonal principal. Ponemos un signo menos, abrimos paréntesis, aquí vamos a tener los 3 términos que van a ir restando. Los 3 términos de las correspondientes permutaciones que generan un signo negativo por ser un índice impar la permutación, pues lo vamos a agrupar con un menos y vamos a poner paréntesis. Vamos a trazar la línea de la diagonal secundaria, que es la diagonal opuesta a la primaria, que sean los coeficientes 3, 2, 4. Esta línea sería la diagonal secundaria. Y vamos a realizar ahora triángulos que tengan un lado paralelo a esa diagonal secundaria. Pues bien, el producto 3 por 2 por 4 lo tenemos aquí, 3 por 2 por 4. Luego tendríamos el producto 3 por 1 por 1, que tendríamos un triángulo con un lado paralelo a la diagonal secundaria. Aquí tenemos el 3 por 1 por 1. Y luego un triángulo con vértices en 0, 1, 1, que formaría el producto 0 por 1 por 1. Y aquí tendríamos el producto 0 por 1 por 1. Pues una vez que tenemos ya los 6 productos definidos, es cuestión de operar y nos quedaría 5 menos 27 y 5 menos 27 nos da igual a menos 22. 5 menos 27 da igual a menos 22. El determinante de esta matriz de orden 3 vale menos 22. Repito, insisto una vez más, el determinante es ese número real asociado a la matriz cuadrada aplicando la definición que hemos dicho al principio de este vídeo relacionado con las permutaciones. Esta forma de razonar con matrices de orden 3 al calcular el determinante se conoce como regla de Sarrus. Otra forma de calcular esta regla de Sarrus sería la siguiente. Cogemos la misma matriz de antes y lo que voy a hacer ahora al escribir el determinante es añadir a la derecha del determinante las dos primeras columnas. Fijaros que estoy repitiendo la columna 1, 1, 4, la he puesto aquí en rojo, 1, 1, 4, y la columna 3, 2, 1 la he puesto aquí 3, 2, 1. Pues una vez que he añadido estas dos columnas, voy a trazar líneas paralelas a la diagonal principal que contengan 3 términos. Esta forma de escribirlo lo que me va a garantizar es que voy a hacer productos de términos donde en cada producto haya solo un elemento de cada fila y solo un elemento de cada columna. Pues bien, primero empezaría con 1 por 2 por 1, que es la diagonal principal. Luego vendría otra línea con 3 términos, 3, 0, 4, y aquí tendríamos 3, 0, 4. Y luego otra línea con 3 términos, 3, 1, 1, y aquí tenemos el producto 3 por 1 por 1. Ponemos el signo menos, abrimos paréntesis y ahora vamos a hacer líneas paralelas a la diagonal secundaria que engloben a 3 términos. Por eso aparece 3 por 2 por 4, diagonal secundaria.
Por eso aparece 1 por 0 por 1, paralelo a la diagonal secundaria, y por eso aparece 3 por 1 por 1, y aquí aparece también este término. Volveríamos a operar y volvemos a obtener el valor menos 22, que es el determinante de nuestra matriz. Otra forma de razonar, pues si hemos añadido 2 columnas a la derecha del determinante, otra forma de razonar sería añadir 2 filas por debajo del determinante. Pues bien, añadiría la fila 1 y la fila 2 por debajo del determinante. Y razono pues igual que en el caso anterior. Cojo líneas paralelas a la diagonal principal que contengan 3 términos. Pues tendríamos el 1 por 2 por 1 y aquí aparecería. Tendríamos la línea 1 por 1 por 3 y aquí tendríamos ese producto. Luego tendríamos 4 por 3 por 0 y aquí lo tendríamos. Y ahora vendría el signo menos paréntesis con todos aquellos productos que tienen un índice de permutación impar. Y sería diagonal secundaria, 3 por 2 por 4. Sigo con líneas paralelas a la diagonal secundaria que engloben 3 términos, 0 por 1 por 1 y 1 por 3 por 1. Volvería a operar cada uno de los términos y tendríamos menos 22. Pues ya sabemos cómo calcular de manera práctica, de manera eficiente, determinantes de orden 1, de orden 2 y de orden 3. Vamos a ver qué aplicación directa tiene el concepto de determinante. Vamos a ver más adelante en otros vídeos propiedades de los determinantes. Y también terminaremos aprendiendo cómo calcular determinantes para matrices de orden 4, orden 5 y orden superior. Pues un saludo de determinantes para todos.